Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Bienvenidos a Tergum, el podcast. Es un gusto poder estar con ustedes en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a tener un formato un poquito diferente. ¿Por qué? Porque vamos a traer dos invitados para hablarles específicamente de todo lo que es el proceso de elecciones del Poder Judicial. Así es, un tema que ha generado bastantes dudas y controversias alrededor. Sin embargo, aquí vamos a abordar temas desde cuál va a ser todo el proceso, qué rol y qué papel juega el INE, cuáles van a ser los cargos a elegir, además cuáles son pues todos los objetivos que se tienen que cumplir para poder lograr estos cargos, cómo van a estar la distribución de boletas, en fin, vamos a hacer un gran episodio el día de hoy con dos grandes invitados. Y además es un honor poder compartir el micrófono el día de hoy en esta entrevista con mi compañero el maestro Limi León, quien va a estar a cargo de esta entrevista con nuestros dos grandes invitados. Así que los dejo y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentarles a dos invitados de lujo. Tenemos en primer lugar a la maestra Rosalinda Cordero Guridi y al licenciado Ignacio Vargas Manuel, a quienes les voy a pedir que se puedan presentar, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Rosalinda Cordero Guridi, soy vocal ejecutiva y consejera presidenta en el 06 Distrito Electoral Federal en la entidad de Puebla, por parte del Instituto Nacional Electoral. De igual forma, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ignacio Vargas Manuel, soy el vocal de organización electoral de la 06 Junta Distrital Electoral, aquí con sede en Puebla. Pues bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación y poder dialogar de estos temas de este tema tan interesante, tan relevante para la vida nacional. Nos encontramos en este año en una elección inédita que pues, va a marcar un rumbo diferente en nuestro país y nos da mucho gusto pues, tener información de primera mano. La verdad es que vemos las redes inundadas de información que no sabemos si es cierta o no y por eso nos da gusto tenerles aquí porque pues, tendremos la seguridad de que ustedes nos van a decir lo que es real, lo que es cierto. Y pues yo quisiera iniciar preguntando que nos pudieran aclarar en esta elección, este proceso diferente, nuevo, ¿en qué consiste? Bueno, sí, de hecho, como lo comentó, es una elección inédita, ¿no? Proviene de la reforma del año pasado y como tal, este proceso electoral que se denominó extraordinario para la elección de estos cargos del Poder Judicial Federal proviene de esta reforma en la cual ahora se busca que los cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, en este primer momento y posteriormente en nivel estados en otro momento, sean elegidos a través del voto popular, ¿no? Es una variante que en el país pues nunca había sucedido, es la primera vez y como tal el Instituto Nacional Electoral pues ha tenido que implementar los trabajos para poder realizar esta elección. Como tal es similar a un proceso electoral normal que llevamos para la elección de candidaturas de cargos federales y estatales, sin embargo tiene bastantes particularidades y sobre todo la complejidad en el número de cargos a elegir, ¿no? En esta primera etapa de este proceso electoral se van a elegir 881 cargos a nivel nacional. El instituto nunca había organizado una elección con tal magnitud de cargos, ¿no? Por sí mismo, habíamos tenido que elegir cargos también estatales o municipales en coordinación con los organismos públicos locales, electorales. Sin embargo, esta complejidad que nos ha presentado la elección del Poder Judicial, pues ha permitido al instituto ir innovando en sus procesos, ¿no? Ir haciendo adecuaciones necesarias a sus procesos, que sin duda la ciudadanía lo verá el día de la jornada electoral. En este momento, el instituto está preparando la elección, ¿no? Todo proceso electoral, toda elección, sea del Poder Judicial, sea normal, tiene 3 momentos, ¿no? La preparación de la elección, una jornada electoral y unos cómputos y declaraciones de validez. En este momento
Desde el 23 de septiembre del año pasado y hasta ahorita, el instituto está en la preparación de la elección. ¿Y qué cargos se van a renovar, no? Creo que esto lo hemos escuchado ya mucho en redes sociales, en noticieros. Los cargos que vamos a renovar es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros o ministras, que son 9 cargos a renovar. El Tribunal de Disciplina Judicial, que son magistradas o magistrados, son 5 cargos. De hecho, este tribunal se crea con la reforma. Este Tribunal de Disciplina Judicial no existía. Se crea con la reforma y por lo tanto se van a elegir a los 5 cargos de este tribunal. Los otros cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un nombre largo, y son magistradas o magistrados, son 2 cargos que se van a renovar en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior. Estos 3, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, los denominamos como su ámbito de elección nacional. Es decir, que todas y todos en el país, cuando vayamos a ver las boletas, vamos a tener a los mismos candidatos. Ahora tenemos otros cargos que van a ir diferenciados dependiendo de la región del país y de la entidad, que es los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito, que se eligen por circuitos judiciales, y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se elige por circunscripciones. ¿Qué es una circunscripción? Es una división que se da del país en 5 regiones, ¿no? Eso se le denomina circunscripciones, que es donde normalmente nosotros elegimos senadurías y diputaciones, normalmente por circunscripción. Ahorita se van a elegir estas salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son 15 magistradas o magistrados, dependiendo de la sala regional que corresponda a cada una de estas regiones. En cuanto a los tribunales colegiados de circuito, son 405 cargos, magistradas o magistrados. El tribunal colegiado de apelación son 59 y los juzgados de distrito son 386 juezas o jueces que se van a elegir. Perdón, entonces todos estos cargos en suma son los 881 que mencionaba. Así es, los 881. Sin embargo, no quiere decir que todos vamos a elegir estos 881, ¿no? Sí vamos a elegir todos a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina y a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Estos sí, que son 16 cargos. Esos todos los vamos a ver. Los demás cargos van a ir diferenciados dependiendo de la circunscripción o del circuito judicial, ¿no? Y ahí es donde va a ir cambiando el número de candidatas o candidatos que vamos a ver en las boletas electorales. Por poner un ejemplo, en el caso de Puebla, vamos a tener de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, son 102 cargos, ¿no? Y a su vez, bueno, más adelante explicaré el tema de cómo se van a dividir las entidades. Y en el caso de los juzgados de distrito, en el caso de Puebla, por poner un ejemplo, son 78. Entonces, de entrada se escucha mucho 850, pero ya que lo vamos regionalizando, en algunas entidades vamos a elegir más, en otras entidades vamos a elegir menos, dependiendo del número de jueces y magistradas o magistrados que se tienen en cada entidad. Entonces va variando el número y por lo tanto también va a haber una variante ahí en las boletas electorales, de los tamaños de las boletas electorales, que en un momento más adelante estaremos explicando el tema de las boletas electorales. Ok. ¿Y cuáles serían entonces las fechas clave que todo ciudadano debería tener presente para este proceso electoral? Tenemos algunas fechas importantes. Bueno, la primera que ya comenzó es el inicio del proceso electoral, que empezó el 23 de septiembre del año pasado. Otra fecha clave que se tuvo fue el pasado 6 de febrero y el 9 de febrero, que se inició con el sorteo de la ciudadanía para ser funcionaria o funcionario de la mesa directiva de casilla seccional. Ahorita, en este periodo de febrero y marzo, las y los capacitadores asistentes electorales se encuentran invitando a la ciudadanía a ser funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla. La siguiente fecha importante sería el 7 de abril y el 9 de abril, que regresan las y los capacitadores ahora
ya después de un segundo sorteo, a entregar los nombramientos a la ciudadanía. Es decir, ya decirle, ciudadano, a usted le tocó ser presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla seccional. Esto será a partir del 9 de abril. Y el 30 de marzo, que es el inicio de las campañas electorales. En este momento el instituto todavía está en el proceso de la consolidación de los listados de las candidaturas de juezas y jueces de distrito. Ya se publicaron los demás cargos, ahorita están todavía con las magistraturas de los tribunales colegiados y de los jueces de distrito que se estarán publicando, y para poder el 30 de marzo comenzar estar ya con las campañas electorales. Estas campañas electorales van a durar 60 días. Y más adelante, de las fechas más importantes, sin duda, será la recepción de la documentación y del material electoral, es decir, las boletas en los consejos distritales para poder realizar la integración de los paquetes. La semana previa a la jornada electoral, que es el 1 de junio, se entregan los paquetes electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casillas seccionales. Y obviamente la fecha más importante para todas y todos será el 1 de junio, que será el día de la jornada electoral. Después de la jornada electoral, pues comienzan con los cómputos que se tienen que realizar en los consejos distritales, que se estarán realizando a más tardar el 10 de junio, se estarán concluyendo, y posterior a ello, pues será la entrega de las constancias que realiza el instituto y la toma de protesta el 1 de septiembre de las y los candidatos electos, para que el 15 de septiembre el órgano administrativo judicial les asigne ya una adscripción a las personas electas. Entonces, hasta el 15 de septiembre, estas candidatas y candidatos sabrán si fueron electos o no fueron electos, y qué órgano, en dónde se les está ya entregando o siendo asignados. Wow, entonces viene una labor titánica para el instituto en estos meses. Sí, y bueno, también algunos temas importantes son en materia registral, es decir, de las credenciales. Como saben, el pasado 10 de febrero se terminó el que pudieran hacer inscripciones de jóvenes o el hacer cambios de domicilios o correcciones de nombres. El 31 de marzo es la fecha límite para poder recoger las credenciales electorales, para votar. Entonces, las personas que no recojan su credencial, pues obviamente no podrán estar haciendo ejercicio de su derecho del voto el día 1 de junio. Importante entonces, ¿no? Para que todos aquellos que hicieron alguna modificación puedan estar atentos y recoger su credencial y estén en posibilidad de participar. Sí, así es. ¿Y cuáles serían entonces, ya entrando un poquito en temas de los candidatos, de sus campañas, algunas de las prohibiciones que ellos tendrían, o qué pueden o qué no pueden hacer? Quizá sería la pregunta. Los candidatos durante estos 60 días, mencionaba, que durará la campaña. Sí, algunas de las que sí pueden realizar, una es difundir información sobre su trayectoria y propuestas, eso sí. Promocionar sus candidaturas mediante redes sociales o medios digitales, siempre y cuando no impliquen la contratación de amplificación de contenidos. ¿No? Participar en entrevistas noticiosas y foros de debate gratuitos. Difundir propaganda electoral durante estas campañas exclusivamente en materiales impresos, reciclables, biodegradables y no tóxicos. ¿No? Es decir, si el candidato quisiera circular material impreso, necesita ser reciclado. Así, en material reciclable, es decir, principalmente papel, ¿no? Es lo que se está mencionando, porque debe ser biodegradable, no tóxico. Dentro de este parámetro, pues obviamente no se contemplan ni bardas, ni otro tipo de propaganda que... espectaculares. No lo tiene contemplado, la reforma no lo contempló, la reforma señaló muy claro que sea impresa en papel, entonces no lo tiene contemplado, ¿no? La verdad es que está muy limitado el tema de las campañas en cuanto a cómo puede realizarse.
a diferencia de una campaña, de un proceso electoral de candidaturas para cargos federales o locales. Y tampoco, bueno, dentro de los que sí pueden realizar es erogar recursos propios para cubrir sus gastos personales de viáticos y de traslado. No pueden recibir financiamiento público o privado, es decir, el instituto normalmente en una campaña a los partidos políticos se les entrega un financiamiento público para poder hacer sus campañas, o pueden recibir aportaciones privadas. En este caso, en este proceso, los candidatos no pueden recibirlo. No pueden contratar tiempo en radio, en televisión y espacios publicitarios en medios impresos o digitales para promoción personal. No pueden entregar beneficios directos o indirectos en especie o en efectivo a cambio de los votos, que eso es una normal que también está en los procesos, y usar recursos públicos o privados para la promoción de sus candidaturas. Y tampoco pueden usar recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales. Es decir, si alguna persona actualmente se encuentra en función como magistrada, como magistrado, como juez, no puede hacer uso de los recursos que tiene en su encargo para poder promocionar su candidatura. Y entonces entiendo que los spots en radio y televisión no están permitidos. Sí están permitidos. Esta parte lo maneja el INE. Él es el encargado de administrar los tiempos de radio y televisión para distribuirlo entre los participantes en esta elección. Normalmente él le da a los partidos políticos en una elección normal, vamos a llamarlo. El instituto tiene 48 minutos diarios en radio y televisión. Entonces de estos 48 minutos ellos se quedan con 41 minutos los partidos políticos para que puedan hacer difusión de las propuestas y demás. Y los 7 minutos restantes se quedan para el INE y para las otras instituciones electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo que comentas ahorita, sí, de igual forma sí vamos a tener esa parte. El INE está haciendo la distribución que comentas. Y ahorita tenemos, el 100% son los 48 minutos que daría el Poder Ejecutivo para el tiempo de radio y televisión. De esos 48 minutos, el 12% va a quedar de acceso permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener el 50% para autoridades electorales, el INE y autoridades locales, los OPLES, el 50% para partidos políticos nacionales y locales de igual forma. Entonces lo que resta, el tiempo restante es para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, hay que tener a nivel nacional, no todas las elecciones van a ser iguales. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, hay elecciones donde se va a elegir al Poder Judicial local y en otras solamente se va a elegir al Poder Judicial Federal. Entonces esto es muy diferente. Hay dos tipos de elecciones en todo el país y en otras un poquito todavía más diferente, lo hacemos un poquito más complicado, que también hay elecciones locales, como son el estado de Durango y el estado de Veracruz, donde se van a elegir presidentes municipales. Entonces en esos porcentajes, por ejemplo, en la elección que tenemos en Puebla, que sería donde solamente se va a elegir el Poder Judicial Federal, el 15% es para las autoridades, para el INE, promocionando la elección del Poder Judicial, y el 20% para otras autoridades federales, en ese 15% del que te estoy hablando. Ahora bien, el 85% son para las candidaturas del Poder Judicial de la Federación. En este total, o sea, solamente nos quedamos con 42 minutos para la elección del Poder Federal, la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal. Entonces, 63% va a ser para candidaturas del ámbito nacional. Es lo que hablaba la maestra Rosalinda. Entonces esas candidaturas que son a nivel nacional van a tener el 63% de ese tiempo que nos está quedando, que el INE distribuye entre todas estas personas, y el 37% va a ser para candidaturas adscritas a circuitos judiciales. Eso más que nada es esta parte del tiempo de radio y televisión. Ahora bien, también haciendo el comentario acerca de redes sociales, que hoy en día pues todo el mundo está en redes sociales. Seamos sinceros, entonces ellos no pueden, de igual forma como lo comentó aquí la maestra, comprar tiempo en redes sociales. De igual forma eso lo prohíbe la ley, por lo tanto ellos tienen que hacerlo. Ellos pueden tener su página de Facebook o su página de Instagram, TikTok, cualquier red social que ellos utilicen, y ellos pueden publicar lo que ellos gusten, pero lo que no pueden hacer es lo que le llaman comúnmente pautarse, para pagar para que sea... Para llegar a cierto sector específico. A cierto sector, a cierto número de personas, este tipo de cosas. Eso está prohibido por la ley. Y en ese sentido, pues también realmente no tienen mucho tiempo, ¿no? en espacios de radio y televisión.
es limitado, ¿no? Por el número de candidaturas que tenemos. Precisamente es lo que iba a comentar, ¿no? Si lo dividimos, si, como decían, hay estados en los que vamos a elegir más, pues ese porcentaje de tiempo se va a tener que distribuir de manera equitativa, entiendo, pues para todos ellos. Sí, de hecho, precisamente una de las complejidades que tuvo el Instituto Nacional Electoral de inicio, cuando comienza a organizar esta elección, es la adecuación del marco geográfico. El instituto se divide para poder hacer elecciones en secciones electorales, en distritos electorales. Hay 300 en el país y hay 300 porque elegimos 300 diputadas o diputados de mayoría relativa, por eso hay 300. Pero en el caso del Poder Judicial Federal, ellos se dividen en circuitos judiciales, ¿no? Uno en cada entidad, hay 32 circuitos. Entonces, empezar a compaginar los 300 distritos con estos 32 y cómo lo íbamos a elegir, quién se iba a encargar de organizar, porque en una misma entidad, por ejemplo, el caso de Puebla, tenemos 16 distritos electorales federales y un circuito, entonces decir, ¿quién de los 16? ¿Cómo los 16? ¿Cómo vamos a elegir esto, no? Entonces ahí comenzó una complejidad y hay algunos circuitos judiciales que no precisamente están delimitados por la entidad. El caso, por ejemplo, Veracruz y Tabasco. Comparten, Morelos y la Ciudad de México comparten, ¿no? Hay algunos distritos que jalan un pedazo, ¿no? Entonces, ahí empezó la complejidad de esta elección. Primero, adecuar el marco normativo para ir sentando las reglas. Y dentro de este marco normativo, la adecuación del marco geográfico. Entonces, lo que hizo el instituto fue generar algo que denominó distritos electorales judiciales. Entonces, a las entidades las fue dividiendo en distritos electorales judiciales, ¿no? Entonces, ¿estaríamos hablando de un concepto nuevo en materia electoral? Sí, así es. Es correcto. Sí, es la primera vez que nosotros estamos trabajando con este tema de distritos electorales judiciales. Y, por ejemplo, el caso de Puebla. Tenemos 217 municipios en solo un circuito. Afortunadamente no tiene algún municipio de alguna otra entidad, pero como les decía, tiene 16 distritos electorales. Entonces, lo que se hizo fue dividir la entidad en dos, ¿no? Partir prácticamente la entidad y generar 2 distritos electorales judiciales. ¿Para qué? Para los cargos que se van a elegir en el caso de Puebla, lo que les decía que hay algunos cargos que son numerosos, por ejemplo, los de los tribunales colegiados, que son 102 cargos. Imagínense ver en una boleta 102 candidatos por las postulaciones que hace cada poder. Entonces iban a ser unas boletas de verdad muy complejas. Entonces lo que hicieron fue dividir, ¿no? Que la mitad de cargos se elija en una parte de la entidad y la otra mitad en la otra parte. En el caso de Puebla, en los tribunales colegiados de circuito, en el Distrito Judicial Electoral 1 se van a elegir 48 candidaturas. Y en el Distrito Judicial Electoral 2, 54, o sea, mitad y mitad. ¿Qué implicará esto? Que haya boletas no tan cargadas de información. Ahorita vamos a ver las boletas. Pero va a facilitar, ¿no? Sí. El momento de elegir. Así es. Y lo mismo pasó con los juzgados de distrito. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Puebla, en el Distrito Judicial Electoral 1 se van a elegir 36 candidaturas y en el Distrito Judicial Electoral 42, ¿no? Entonces, casi es muy similar y así se buscó que todas las entidades eligieran de manera equitativa. Obviamente hay entidades que no es necesario esta división, por ejemplo, el caso de Tlaxcala, Colima, ¿no? Hay entidades que pues se van a elegir a todos los cargos, hay entidades muy grandes que se tienen que dividir en más distritos electorales, judiciales electorales, dada la complejidad que tienen y el número de juzgadores que tienen en esas entidades, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México. Y en el caso, por ejemplo, de los tribunales colegiados en materia penal, en todo el país se va a elegir en todos los distritos judiciales electorales al menos un cargo de los colegiados penales. ¿Por qué? Porque estos tribunales colegiados penales se concentran muchas veces en algunas entidades. Hay entidades que no tienen un tribunal colegiado penal, pero dado la complejidad del tema penal,
se hizo un razonamiento de que se dividieran todos los cargos a nivel nacional entre todas las entidades y que todos al menos eligiéramos un tribunal colegiado en materia penal, precisamente también para evitar un tema de coacción del voto o un tema complejo, sobre todo la materia penal, que es un tema mucho más delicado, ¿no? En el tema de juzgadores. Entonces, en todo el país, si ustedes se dan cuenta, todos vamos a elegir en materia penal al menos uno. Okay, ¿no? Sí, exactamente. Hay entidades que no tienen tribunales colegiados penales, ¿no? Y aún así van a elegir alguno. Y con todo eso que nos platican, que la verdad pues resulta complejo, la pregunta sería, ¿el INE tiene la capacidad para poder llevar a cabo este proceso electoral? Aunado a lo que ya me dijeron, pues el tema del presupuesto, que habían solicitado cierta cantidad y pues no se les aprobó. Entonces entiendo que también están limitados en recursos, no sé si económicos y no sé si en humanos, pero a ver, cuéntenos. Sí, de hecho, el instituto siempre presupuesta cuánto cuesta una elección, ¿no? Obviamente se otorgó un presupuesto. La intención del instituto de primera instancia era instalar el mismo número de casillas que se instala en una elección federal normal. Debido a este tema presupuestal, pues se hizo un ajuste en el número de casillas, ¿no? Que había tomado algunos parámetros. Posteriormente el instituto, después de un diálogo con las autoridades federales, le fue otorgado una ampliación presupuestal, que esto benefició en poder instalar más casillas seccionales, ¿no? Entonces, vamos a estar instalando, de las que originalmente estaban proyectadas, se van a instalar más casillas seccionales en todo el país. Por poner un ejemplo, no sé si nos puedas comentar, en el distrito, cuál era nuestro parámetro inicial y cómo hemos ido cambiando, vamos a instalar más casillas. En el distrito 6, del cual te comentamos que es completamente urbano, en un proceso normal de elección federal tenemos alrededor de 530 casillas electorales en las diferentes secciones que nosotros tenemos. Ahorita vamos a instalar 236 casillas seccionales. Se le cambió esta parte, ¿por qué? Porque en lugar de que vayan a votar 750 personas por casilla, ahorita la lista que va a tener cada casilla puede llegar hasta 2.250. Aumentó un poquito la lista, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un poquito más, a lo mejor, de personas en una sola casilla. Como tal, va a haber más personas en una sola casilla. Pero el INE va a instalar casillas en todas las secciones. Esa parte es muy importante para darle a conocer a las personas que no se preocupen, que sí va a haber una casilla cerca de ellos. El INE está comprometido en esa parte de poner las casillas en todas las secciones electorales que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda llegar y acceder a ese derecho que tiene de votar. Entonces, en esta parte sí cambió un poquito. Antes, como lo comento, las casillas antes eran, nosotros manejamos de 100 electores a 750. Hoy en día manejamos de 100 electores a 2.250 electores por casilla. Por eso la reducción de las mismas, pero la gente no se tiene por qué preocupar porque sí van a tener una casilla en donde normalmente votaban. Esa parte es muy seguro. Y otra parte que comentas, que si el INE tiene la capacidad para organizar este proceso electoral, que como ya lo han mencionado varias veces, es inédito, claro que la tiene. El instituto tiene algo que se llama el Servicio Profesional Electoral Nacional. Son gente preparada, que se prepara día a día y que se sigue preparando para las situaciones que se puedan presentar en un futuro. Entonces son gente que tiene la capacitación necesaria, tiene la experiencia necesaria y tiene el apoyo también de una gran parte de un gran equipo de trabajo que es la rama administrativa y todas esas personas que trabajan en el INE, para lo cual ellos seguimos preparándonos día a día y de parte del Consejo General, que hoy en día nos está sacando acuerdos, lineamientos para nosotros poder hacer nuestro trabajo, que es llegar al 1 de junio listos para tener una jornada electoral en todas las secciones que deban de ser necesarias. Un tema que es quizá de preocupación para los ciudadanos es el tema de la boleta, que ya nos habían comentado que nos las iban a presentar y nos van a explicar
qué es lo que se va a encontrar el ciudadano al llegar a la casilla y cómo se va a votar. ¿Nos podrían comentar? Pues empezaríamos con el día de la jornada. El día de la jornada va a iniciar a las 7:30 de la mañana con la llegada de las y los funcionarios de mesas directivas de casillas seccionales para comenzar a hacer la instalación de la casilla. A las 8 de la mañana iniciará la votación, pero una vez que ha sido instalada la casilla. Y aquí viene una complejidad que nos llega a pasar mucho el día de la jornada, que la ciudadanía se desespera de ¿por qué no abren la casilla? ¿No? Por ley. Pero eso es en cualquier elección. En cualquier elección. Cualquiera. Por ley, si no llega algún funcionaria o funcionario de los que fueron designados, tenemos que esperar hasta 8:15 de la mañana para tomar a alguien, algún suplente o tomar a alguien de la fila. Entonces, obviamente, al retrasar esto, obviamente retrasa el inicio de la votación, ¿no? Entonces, esa es primero una explicación de repente por qué se retrasa la apertura de las casillas. Sí. ¿no? Nos quejamos, ¿no? Pero no sabemos. Todos nos quejamos. Y obviamente en lo que empiezan a acomodar, a sacar todas las boletas, a poner todos los materiales, colocar todos los carteles que se van a estar colocando sobre cómo votar, va a comenzar la votación. En esta ocasión, las y los funcionarios de mesas directivas de casilla van a estar conformados por un presidente, 2 secretarios y el número de escrutadores dependiendo del número de funcionarios que se tiene en cada mesa directiva de casilla seccional. 2 o 3 escrutadores que son los que cuentan los votos. Entonces, estas personas van a estar recibiendo primero el presidente, recibe a la o el elector, va a revisar, va a pedirle su credencial para votar, van a revisar que no esté marcada previamente, se busca en la lista nominal por parte del secretario, una vez que se localiza, se le informa al presidente y entonces se le entregan las 6 boletas. Son 6 boletas que se le van a entregar, se le va a marcar en ese momento su dedo, se va a marcar la credencial y se le va a invitar que pase a la mampara a emitir su voto. Una diferencia es que esta ocasión no va a haber estas como mamparas, estos canceles, no sé si ubican que tiene cortinitas. Claro. En esta ocasión no va a ser así, dado la complejidad. Son 6 boletas, entonces en lo que la ciudadanía está ahí, la verdad es complicado. Entonces en esta ocasión se van a poner mesas con unas mamparas que se llaman especiales, que son más cortas, pero que sí permiten la secrecía del voto. ¿Para qué? Para que el elector se pueda sentar en una silla y recargarse bien en una mesa. Si alguien ha estado en los canceles, de repente bailan los canceles o con el aire se llegan a volar, entonces se van a poder sentar con toda la calma del mundo. Tomarse su tiempo y revisar la lista larga. Revisar la lista y emitir su voto. Obviamente las y los funcionarios de mesa directiva de casilla podrán orientar si tienen alguna duda, en ningún momento influir en el tema del sentido del voto, pero sí orientarles si tienen alguna duda de, oiga, ¿aquí cómo le hago? Sin duda lo podrán orientar, pero no implica que le estén orientando sobre el sentido del voto, ¿no? Eso es algo muy importante. Y una vez que emiten su voto, depositan sus boletas en una urna y se retiran ya de la casilla. ¿Cuál es la diferencia de una elección normal? Antes regresábamos, después de echar nuestras boletas en la urna, regresábamos a que nos marcaran el dedito y nos pusieran la marca en la credencial. Ahora no, va a ser a la par que me dan mis boletas, ya me marcaron mi dedo y ya me marcaron mi credencial, ¿no? Entonces, esto es con la finalidad de que sea más fluido el proceso de la votación. Son 6 boletas electorales y... por ejemplo, tenemos la de ministros. ¿Esa qué color es? Esta es como un color lila. Ok, para que lo vayamos identificando. Entonces, Suprema Corte de Justicia de la Nación, perdón, lila. Sí, es un tono como lila, morado lila, luego de repente se ve un poco azul, en las pantallas se ve un poco más lila, entonces, pero es un tono más tirándole lila. Esta boleta, como ustedes pueden ver, pues viene para elegir, dependiendo de los cargos, va a haber paridad de género, es decir, se van a elegir un número de cargos para mujeres y un número de cargos para hombres. En el caso de la Suprema, 5 mujeres y 4 hombres se van a elegir para la Suprema Corte. Entonces, en el primer recuadro vendrá para que puedan elegir entre estos a 5 mujeres y entre estos a 4 hombres. 4, ok. ¿Sí? Y a un lado en la boleta van a ver que vienen unas siglas
qué poder lo está proponiendo, si el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, o si es un magistrado o ministro en funciones, es decir, que actualmente está ejerciendo el cargo. Y la ciudadanía tendrá que detectar el número consecutivo, no sé, por ejemplo el 7, y tendrá que colocarlo en los recuadros, ¿sí? Este es el primero, esta es la segunda parte. Entonces aquí lo importante es que la ciudadanía no confunda, no ponga números de este lado en este lado y de este lado. No mezcle el espacio de las mujeres y el de los hombres. Así es. Y entonces si yo identifico el número que viene consecutivo, veo el nombre, esta persona es la que conozco, la que me convenció, no sé, y entonces yo lo anoto. Así es. Sí. Así es. Esa es la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es la de magistradas. el tribunal, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Está en el mismo sentido, 3 mujeres, 2 hombres, y lo mismo, van a tener que estar eligiendo los números. Y es verde, ¿verdad? Verde, así es. Como todas las boletas vendrán con un número de folio, con la identificación de la entidad federativa, del distrito, y al reverso van a tener un sello del consejo distrital correspondiente. Entonces, obviamente cuando se las entreguen, se va a cortar este número de folio, se queda en el talón y se le entrega la otra parte de la boleta. Magistradas y magistrados del tribunal. Esta es la de la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Son 2 cargos, una mujer y un hombre. Si ven, esta boleta es mucho más sencilla. Lo que iba a decir, bueno, es la más sencilla de todas, ¿no? Sí. Porque solamente escogemos una mujer y un hombre. Sí, Sí. de hecho va a haber boletas, por ejemplo esta que es más sencilla, su tamaño va a ser de media carta, igual que el Tribunal de Disciplina, ¿no? Con la finalidad de también realizar economías. En el caso de la Suprema, pues obviamente sí será tamaño carta, porque pues obviamente para que se pueda ver más las letras, ¿no? Porque de repente será la dificultad de poder leer los nombres. Y este es azul. Sí. Exactamente. Esas 3 son las que van a elegir Nacionales. a nivel nacional. Todos vamos a Todos vamos. utilizar estas Si 3, tú ¿no? llegas a una casilla especial, que ahorita tocamos el tema, les van a dar esas 3 a todos. Y ya dependiendo de qué lugar estés y de qué sección tenga tu credencial, van a decir qué otras te tocarían. Entonces la morada, la verde y la azul, todos las vamos a utilizar. Este es el de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el que les comento que son 5 circunscripciones, ¿no? Así se divide el país en 5 circunscripciones. Por ejemplo, tenemos las sedes de las circunscripciones es Jalapa, Monterrey, Guadalajara, Toluca y la Ciudad de México. En el caso de Puebla es la Ciudad de México. Entonces estaremos eligiendo igual que Tlaxcala, que Guerrero, ¿no? En el caso de Nuevo León, pues obviamente Monterrey, toda la zona norte se van a Monterrey, la zona intermedia del país, el Bajío, pues obviamente Guadalajara, toda la zona sur, Yucatán, Oaxaca, se van a Jalapa y pues obviamente el Estado de México, Toluca, todo lo de Michoacán, toda esta zona, ¿no? Entonces, así está dividido el país en 5 circunscripciones y obviamente de cada circunscripción se van a elegir a 3 magistrados, 2 mujeres y un hombre. Entonces, esta boleta también pues será mucho más sencilla para elegir que la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 3 cargos. Okay, color naranja. Exactamente. Magistrados de circuito. Ese es el de las magistradas y magistrados de circuito. Aquí es donde empieza un poco lo complejo, porque aquí es el mayor número de cargos que se van a elegir. Entonces, dependerá de los cargos a elegir. En algunas entidades, el tamaño de esta boleta será tamaño carta, debido al número. Y en otras entidades será en tamaño media carta, debido a que es menor el número de magistradas y magistrados que se van a elegir. ¿Y habrá entidades en las que haya una doble boleta, es decir, que no alcanza? No, en todos está configurado que sea una boleta. Una sola. Sí, por eso es que se fueron cambiando los tamaños. Pero sí, en todas se van a estar entregando solamente 6 boletas. Esa es la rosa, ¿no? Ajá, sí, como color, sí, rosa. Ajá.
y la última, la amarilla, que son juezas y jueces de distrito. Entonces, esta también variará en tamaño, habrá algunas que sean tamaño carta, otras que sean tamaño media carta, dependiendo del número de cargos a elegir, ¿no? Igual forma vendrá la columna de mujeres y la columna de hombres. Y creo que ese es el estándar en que del lado izquierdo cada boleta está destinada para las mujeres, sí, y el lado derecho para los hombres. Sí. De esta que tiene usted mostrándonos y la anterior, me surge una inquietud porque los recuadros traen colores. O sea, todas las demás están espacios en blancos. Y en estas dos, de magistradas y de jueces, o magistrados de circuito y jueces de distrito, vienen recuadros con un tono. Sí, es que dependerá, aquí va a depender... De la materia, me parece. De la materia, exactamente, los colores de la materia, y también lo que les decía, el número de cargos a elegir, ¿no? Entonces, estos son el material muestra. Cada boleta va a ser, de cada entidad, va a ser diferente, ¿no? Entonces, de ahí viene un poquito la complejidad que tiene operativa el instituto, porque en total el instituto tiene que imprimir 600 millones de boletas. Wow. En 75 días. Esto implica que se tienen que imprimir 8 millones de boletas por día. Y sí, esto se está haciendo en Talleres Gráficos de México, que es el que normalmente hace las boletas. Entonces, la verdad sí es un reto muy importante logístico para el instituto, pero sin duda, como lo mencionaba mi compañero, el instituto pues se ha preparado durante muchos procesos electorales, sí, para esto. Sí hemos tenido que aprender, tenemos que ir a ajustar nuestra normatividad, y también nos ha permitido esta parte de poder hacer innovaciones y cambios, ¿no? De hecho, yo estaba revisando la página del instituto, y una recomendación que la misma página nos hace, o una advertencia, no sé cómo llamarlo, nos dice que la información se actualiza constantemente, por eso nos recomienda estar ingresando de manera constante, porque hay información que se va actualizando, y entiendo que pues esto es proceso nuevo y esa es la razón, ¿no? Sí, de hecho, un ejemplo es el tope de gastos, por ejemplo, ¿no? Lo platicábamos. El sí. instituto había aprobado un tope de gastos de 220,326.20 para las y los candidatos, es decir, no podían gastar más de ese dinero. Pero obviamente, como todo, los acuerdos del instituto son revisables jurisdiccionalmente, y el Tribunal Electoral determinó revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto para que hiciera una nueva valoración y ponderación de estos topes, dependiendo del tipo de cargo, del tipo de campaña que va a realizar. No es la misma campaña que va a realizar una candidata o candidato para la Suprema Corte, que es a nivel nacional, que un candidato a juez de distrito, ¿no? Que sería en un distrito judicial electoral. Entonces, y más si el distrito judicial es pequeño, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, le pidió al instituto que haga una nueva ponderación, una nueva valoración sobre estos topes, y obviamente el instituto pues está en este proceso de poder hacer esta valoración y poder emitir un nuevo acuerdo, ¿no? Y así ha sido de manera general con todas las reglas que se ha estado implementando. Todas se han revisado por el Tribunal Electoral. Por ejemplo, hay algunos candidatos habían solicitado que se agregara un sobrenombre en las boletas electorales. El instituto determinó que no era viable por las condiciones del espacio que se tienen en las boletas, y el Tribunal Electoral confirma esta determinación del instituto. Dice sí, entonces en las boletas no vamos a ver estos apodos o alias, ¿no?, que se podrían utilizar en otras elecciones. Y hace ratito mencionaba que hasta el 15 de septiembre, si no mal recuerdo, el candidato sabrá si ganó la elección. No, lo sabrá mucho antes, porque nosotros como consejos distritales estaremos emitiendo los resultados y se estarán emitiendo las constancias de mayoría. La adscripción como tal, que es la que hace el órgano administrativo judicial, es la que tendrá hasta el 15 de septiembre, una vez que se acabe el periodo de medios de impugnación, este espacio que se da para que se resuelvan todos los medios de impugnación. Entonces ya el Senado les tomará la protesta y el órgano administrativo judicial
les da la adscripción. Ok, es la adscripción la que ellos sabrán hasta el 15 de septiembre. Y entonces, una vez que el ciudadano vota, una duda que surge y que muchas personas manifiestan es cómo se llevará a cabo el conteo. Pues, si quieres, le comento un poquito y ahorita yo creo que mi compañera va a sumar a esto lo que yo diga. Pues, la jornada electoral, ya te comentó la parte de la votación. Tú como ciudadano llegas, presentas, pasas a emitir tu voto. Una vez clausuramos la casilla a las 6 de la tarde, en dado caso que tengamos todavía personas en fila para votar y se llegaron antes de las 6 de la tarde, ellos aún pueden emitir ese voto. Una vez que pasan todas las personas, funcionarios de mesa directiva de casilla, ellos únicamente lo que van a hacer el día de la elección es separar, contar y separar las urnas, porque una cosa también relevante y que los ciudadanos van a ver un poco diferente es que las 6 boletas van a ir en la misma urna. Ya no es como antes que teníamos la urna de presidente, la urna de senaduría, la urna de diputaciones, de presidentes municipales, así una urna para cada tipo de elección. Ahorita todas van a ir a una misma urna, se van a depositar las 6 boletas en la misma urna. Bueno, en este momento ya serían votos. Los 6 votos van a depositarse en la urna y al final, después de las 6 de la tarde... Separar. Exactamente, a eso estamos. Ahorita viene la separación. La parte viene de que los funcionarios de mesa directiva de casilla van a contar el número de boletas que se van a sacar de la urna y las van a separar por cada tipo de elección. Ministros, magistrados, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ya después este paquete lo van a armar, el paquete electoral, van a ponerle sus cintas de seguridad y demás, y va a llevarse a los consejos distritales del instituto para que ahí empiece el cómputo, que es algo que se va a hacer por primera vez de esta forma por la complejidad de la elección. Como tú lo comentabas, son demasiados cargos a elegir, son diferentes tipos de formas de votar, cambió todo totalmente para el instituto y para la ciudadanía también. Entonces estamos en una etapa de enseñarle cómo votar a la ciudadanía, qué cargos va a elegir y demás. Pero si quieres... Sí, de hecho, una vez que los funcionarios y las funcionarios hacen esta división, ellos lo ingresan al paquete electoral, ¿no? Levantan un acta de cuántas boletas se sacó de cada elección, se va a fijar un cartel al exterior de la casilla con los resultados genéricos, ¿no? Es decir, votaron en esta casilla, no sé, 750 personas, 750 boletas de la Suprema Corte, no sé, 749 de Tribunal de Disciplina porque alguien se llevó su boleta, que luego llega a pasar, y así pondrán todos los resultados. Llegarán estos paquetes al Consejo Distrital y en presencia de los consejeros electorales, las y los consejeros electorales que son consejeros ciudadanos que representan a la ciudadanía y que son elegidos y elegidas precisamente para esta función, ellos serán los que estarán verificando y velando el cómputo que se realice en los consejos distritales. Desde el día de la jornada, desde que empiezan a llegar los paquetes, comenzará el cómputo de la elección en los consejos distritales. Se empezará a computar primero la elección de la Suprema Corte, posterior el Tribunal de Disciplina, la Sala Superior, luego la Sala Regional, los tribunales colegiados y al final los juzgados de distrito. Los consejos distritales tenemos hasta el 10 de junio para poder hacer este cómputo. ¿Cómo se va a hacer el cómputo? De cada paquete electoral se va a ir tomando boleta por boleta electoral y se va a ir capturando en un sistema, ¿no? Y se va a hacer una captura doble. Es decir, yo dicto los resultados una vez, vuelvo a dictar los resultados para poder validar la información. Se le dicta a una persona que estará capturando. Así es. Se va a trabajar por parejas, una persona va dictando, el otro va capturando. Conforme se vaya acabando el dictado de esa casilla, se va a generar en ese grupo el acta de esa casilla y de esa elección. Esas actas se van a estar digitalizando y se van a estar subiendo a un portal especial. Entonces, la ciudadanía va a poder consultar el resultado de su casilla. Y en este supuesto, ¿el INE qué medidas va a tomar para que el proceso sea transparente, el proceso de captura, y no haya ahí la posibilidad de que la pareja pues se ponga de acuerdo, ¿no? Pues ponle 23 y el resultado pues es diferente?
Sí, no, de hecho, pues el instituto siempre en todas sus actividades es transparente, ¿no? Todas las actividades las publicita, todo es accesible a la ciudadanía, las sesiones de los consejos, todas las actividades. Vamos a tener figuras de observación electoral, que así se denominan, que también van a poder estar observando los cómputos. Y de manera primordial, las y los consejeros electorales, que son los responsables de vigilar este proceso. Además de que estos grupos de trabajo que van a estar realizando esta captura van a estar conformados por un miembro del servicio que, como lo comentaba mi compañero, es personal plenamente capacitado, profesional, y con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral, y junto con un consejero o consejera ciudadana. Y en estos grupos de trabajo también van a estar las y los capacitadores asistentes electorales, personal, que obviamente pues, se han estado preparando para esto, ¿no? La finalidad del instituto es ser muy transparente, estar estas actas subiéndolas al portal para que toda la ciudadanía pueda consultar, y en caso de alguna duda, pues obviamente si hay alguna candidata o candidato desea presentar algún medio de impugnación, se presente y nosotros tendremos que remitir toda la información correspondiente a los tribunales electorales competentes para poder hacer el análisis de esta elección. Tenemos nosotros hasta el 10 de junio para realizar esta actividad, que será como el cómputo distrital. De ahí, en cada entidad federativa tendrán hasta el 12 de junio para poder ya conjuntar los resultados de toda la entidad. Por circunscripción plurinominal, que son las salas regionales del Tribunal Electoral, tendrá también los consejos locales hasta el 12 de junio para juntar toda esta información y para poder determinar los resultados. Y a nivel nacional, que serían los 3 cargos nacionales que hemos mencionado, bueno, los 3 órganos, que sería la Suprema, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE tendrá hasta el 15 de junio para poder emitir ya los resultados computados de todo esto. Entonces, sí es una labor importante que tiene que ser muy expedita y muy certera. Y algo que nos caracteriza al instituto es esta parte de la certeza y de la imparcialidad al momento de hacer estos cómputos. ¿Y cuál sería el periodo de impugnación entonces? Pues obviamente, como todos los medios de impugnación, pues tendrán 4 días para realizar las impugnaciones, dependiendo de el tipo de acto que estén combatiendo. Y pues después de este periodo de impugnación, bueno, que tienen una fecha para presentar las impugnaciones, el Tribunal Electoral tendrá un periodo también para resolverlas antes de la toma de protesta que tenga que realizar el Senado de la República y la asignación que se haga por parte de los órganos. Se tienen que concluir todas estas etapas antes de poder hacer la toma de protesta y la asignación de adscripción. Tengo por aquí unos datos de las elecciones que se llevaron a cabo en Bolivia en 2011 y en el año 2017. No es el mismo caso, porque en el caso de Bolivia solamente se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los más altos cargos, y pues también la legislación es diferente, pero es lo que tenemos más aproximado, ¿no? Es lo que tenemos como referencia sí, para una elección judicial. Y en el caso de la elección del 16 de octubre de 2011, que fue la primera, el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral mencionó que hubo un 58% de votos nulos y blancos, de los cuales 44% fueron nulos y blancos fueron un 14%, frente a un 42% de votos válidos. Es decir, que esto nos ayuda a medir la participación que hubo en ese país en una primera elección. Cuando estaba yo leyendo, pues dije, bueno, quizás se mejoró para la siguiente elección, pero me encontré con la sorpresa de que pues los votos nulos y blancos se fueron a un 67%, de un 58% pasaron a un 67%, y sí, aumentó, y en caso de los válidos, de un 42%
que esperaríamos que hubiese incrementado, disminuyó a un 33%. Entonces creo que este es uno de los desafíos que tenemos en México, de lograr la participación ciudadana, y es por esa razón que pues hacemos espacios como estos para que podamos invitar a los ciudadanos a participar. Quizá el hecho de que vean tantas papeletas, tantos nombres, pueda desanimar, desalentar, pero pues tenemos el privilegio, quizá no estemos de acuerdo con la reforma, tengamos nuestra postura, pero nos guste o no, pues ya está aprobada, es ley, y tenemos la oportunidad de elegir. Entonces, ¿cómo se está preparando el INE? ¿Qué está haciendo el INE para lograr que la mayor cantidad de ciudadanos pueda sumarse a esta elección? Sí, de hecho es uno de los retos muy importantes del instituto. El tema de la participación ciudadana en cada proceso electoral siempre es un reto. Se están generando eventos de diálogos en diferentes espacios para poder informar sobre la reforma, sobre el proceso electoral. También el instituto va a lanzar un aplicativo, ya lo está lanzando, de Conóceles, que es para que puedan entrar y revisar quiénes son las y los candidatos y puedan conocer su trayectoria, ¿no? Entonces, esta es una aplicación muy importante del instituto que sin duda también nos va a permitir que la ciudadanía, al conocer a la o el candidato que de su entorno, pues también se anime a participar, ¿no? Pareciera de repente que es muy compleja la boleta, ¿no? Y a lo mejor muchos en un inicio se decía, es que van a ser 500 boletas, van a ser muchísimos. Vamos a tardar tanto tiempo cada uno. Sí, exactamente. Y ya lo van viendo que no, que se han encontrado los mecanismos para hacer esto más ágil, más accesible, ¿no? Y pues la intención de la ciudadanía es que vaya escuchando cómo está conformada la boleta a través de las diferentes autoridades que han estado haciendo difusión, no solo el instituto, también otras autoridades han estado haciendo ya la difusión, medios de comunicación incluso han estado ayudando muchísimo estos espacios, ¿no? Han estado ayudando muchísimo a informar a la ciudadanía sobre cómo son las boletas electorales, cómo poder ejercer el voto, ¿no? Entonces, ese será el principal reto que el instituto ya lo está abordando, lo estamos trabajando, y afortunadamente al día de hoy, en la mayoría de los distritos electorales, ya tenemos conformados o tenemos el número de ciudadanos aptos para poder ser funcionarias o funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, habla también que la ciudadanía, a pesar de lo complejo que pueden decir que esta elección, está participando como funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla. La otra forma en que la ciudadanía podría participar es como observador o observadora electoral. Entonces, abrir esta puerta también para que si tienen dudas de este proceso, si no confían o dicen cómo, pues se anoten como observador o observadora, vayan a la jornada electoral, vean cómo se están realizando las actividades, vayan a los cómputos y estén observando cómo se realiza toda esta actividad por el instituto. Y en el caso, por ejemplo, estaba pensando en las comunidades en donde pues el acceso al internet pues no es tan común, o personas de edad adulta que no están familiarizadas con los temas de la tecnología, o incluso personas que no saben leer o escribir, y que pues en el caso de otras elecciones pues vas y cruzas, identificas ya el logo del partido político, que es más sencillo. Pues en este que sí tenemos que leer el nombre, ubicar el número y anotarlo. El instituto tiene protocolos como este tipo, como lo que tú mencionas para estos casos. Normalmente puede acompañarlo alguna persona de su confianza. Por ejemplo, digamos un supuesto, mi abuelita que no sabe leer me dice, oye hijo, acompáñame a la casilla, voy a ir a votar, tú puedes votar también por quien tú quieras, pero yo quiero a que me acompañes para que tú me ayudes y pueda yo ejercer mi derecho al voto. Entonces el INE tiene estos protocolos donde se da esta opción de que sea acompañado por una persona de su confianza y lo apoye para que esa persona pueda ejercer su derecho al voto. Y son otros protocolos. Hay un protocolo para las personas con discapacidad, para que si la persona no se puede bajar del automóvil, se les saca la mampara especial con sus boletas, se le entregan y esa persona puede ejercer su derecho al voto. Todo este tipo de cosas, el instituto sí es muy proactivo en esta parte para implementar estos protocolos para que toda la ciudadanía pueda ejercer ese derecho que todos los mexicanos tenemos. Y de igual forma, nada más sumar un poquito aparte de la observación electoral,
invitarlos a todos para que antes del 7 de mayo hagan su registro en el portal del INE. Se pueden entrar www.ine.mx. Ahí está la parte de que ustedes puedan registrarse para participar en esta figura de observador electoral. Es muy importante, es necesaria hoy en día. No vamos a tener partidos políticos, entonces las personas, los ciudadanos mexicanos que quieran ellos participar y estar presentes en las diferentes etapas del proceso, que se registren para que ellos puedan tener su acreditación por parte del INE y puedan ser observadores electorales. Es muy importante, esto le dará certeza, confianza, transparencia. Los mismos ciudadanos pueden ver lo que se está realizando en el instituto. Ellos pueden ser parte de esta elección que está siendo algo nuevo para nuestro país. Entonces esta parte sí es muy importante, que la ciudadanía participe, se esté involucrando. Y hoy en día tenemos nosotros solicitudes que ya estamos aprobando, que estamos validando, porque hay ciertos requisitos para ser observador electoral. La parte de que el INE está buscando la parte de imparcialidad. Entonces, por lo tanto, uno de los requisitos para ser observador electoral es no ser militante de algún partido político. Entonces, esa parte es muy importante para que no haya un sesgo ahí o algo por el estilo y los ciudadanos mexicanos puedan participar con la observación electoral. Entonces, sí, que se registren, que hagan su curso, que participen en esta elección que es algo nuevo para nuestro país. Y los protocolos ahí están. Hay diferentes protocolos que el INE implementa para diferentes situaciones que se van presentando día con día. Bueno, yo la verdad estoy muy contento con la plática, con la charla. Honestamente les digo, había visto información en redes sociales y pues sí la pensaba así como, híjole, está bien complicado ir a votar, pero después de escucharlos, de verdad creo que no es tan complejo. Podemos todos participar. Entiendo que se está preparando el INE para que pueda ser una participación fluida, y yo quiero agradecerles a ambos el hecho de que hayan estado aquí con nosotros, platicado, explicado de manera tan clara, tan sencilla, todo esto que pues la mayoría desconocemos por desinterés a veces. Pero antes de terminar, me gustaría que si hay algo que se nos esté, que estemos omitiendo, que se nos esté pasando, que pudiéramos aprovechar el espacio que nos queda para que pudieran agregar algo. No solamente agradecerles este espacio, agradecerles que como medio se estén interesando en difundir este tema y que nos den este espacio para de una manera muy tranquila, muy sencilla, podamos explicar el proceso electoral, ¿no? Como le decía, a veces nos dejamos llevar por las fake news o por comentarios, cuando en realidad lo que el instituto está haciendo es tratar de hacer todo esto muy ciudadano, ¿no? Muy sencillo, muy práctico. Es la finalidad del instituto. Que el ciudadano que llegue el día de la jornada electoral pueda emitir su voto sin las menores complicaciones posibles y que sepan que su voto será respetado y se verá reflejado en los resultados nacionales, estatales, de circunscripción que se emitan en los cómputos distritales. Entonces, agradecerles muchísimo este espacio. De mi parte igual, agradecer el tiempo que nos dan. Yo creo que podríamos seguir por horas hablando de estos temas, son muy amplios. Y como ya lo mencioné, invitar a toda la ciudadanía a que participe. El 1 de junio tenemos la jornada electoral, primera vez en la historia que hacemos esto, todos los mexicanos, y estamos haciendo historia, estamos haciendo la historia de nuestro país, y entonces que todos tienen que participar en esto. Y antes de irnos, en el caso de los ciudadanos, de los propios candidatos, que tengan dudas en relación a la elección, el INE tiene a disposición algunos números o correos electrónicos, etcétera, a donde se puedan poner en contacto para ser atendidos. Sí, de hecho el instituto ya empieza a tener contacto con las y los candidatos. Va a estar esta plataforma, ellos tienen que subir su documentación, va a haber un sistema especial para la fiscalización de sus recursos, en el cual se les va a dar información y se van a estar haciendo como estas pláticas con ellos, ¿no? Está precisamente en el proceso de configuración de todo esto. La fecha de inicio de campañas es el 30 de marzo y obviamente son 60 días que se tendrán para poder hacer las campañas electorales. Hasta el 28 de mayo las y los ciudadanos estaremos escuchando las propuestas de las y los candidatos. Entonces, pues obviamente también de ellos
Si tienen alguna duda o algo, como se los hemos comentado a algunos que ya se han acercado, por parte de las juntas distritales, nosotros con todo gusto los estamos apoyando, asesorando. Si tienen alguna duda, los estamos canalizando con las áreas correspondientes del instituto para que ellos puedan tener todo el apoyo necesario para comprender algunos temas de la elección. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que nos ven. Gracias. Y les invitamos, ya les dijimos en varias ocasiones, pero les invitamos a que participen y que no desaprovechemos esta oportunidad de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Tergum el Podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que este episodio haya sido de su agrado y podamos haber disipado muchas de las grandes dudas que era todo este proceso del Poder Judicial en sus elecciones próximas a llevar. Así que ya lo saben, síganos en Tergum el Podcast, síganos en redes sociales y muchas gracias a Tergum Consejería Empresarial por hacer posible este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.